campos personalizados en Joomla, que yo creo que no se suele hablar mucho en las charlas que hay por ahí y demás, y me parece un concepto súper interesante y que nos permite hacer muchísimas cosas. Quizás todavía le falta un empujón, pero bueno, los pasos están ahí y creo que puede crecer mucho. Vamos a ver un poquillo. Como ya me he presentado antes, me paso esto enseguida y vamos a ver aquí enseguida qué vamos a ver, ¿no? Qué son los campos personalizados, qué tipos tenemos, qué usos se les dan. Vamos a ver, a comparar la forma nativa que tiene Joomla de tratarlos y vamos a ver una extensión que nos da ese empujón que yo creo que sí que necesitan esos campos personalizados. Y el punto 4 creo que no nos va a dar tiempo, pero sí que os invito a venir a las meetups del Joomla de Madrid, que ahí lo vemos todo con más detalle, porque tenemos una hora, hora y pico, donde vemos todo este tipo de cosas. Entonces, los que sois de aquí de Madrid, invitados quedáis. ¿Alguno ha utilizado campos personalizados en Joomla? ¿Levantáis manos? Poquita gente. El año pasado en Vigo hice la misma pregunta y seguís siendo casi los mismos. Muy mal, hay que empezar a utilizar campos personalizados. Nos dan mucha funcionalidad y mucha flexibilidad a la hora de presentar contenido. De hecho, pues es información adicional que puedes mostrar en un artículo, en un usuario o en un contacto. Por norma general, cuando hablas de campos personalizados, siempre nos vamos a la creación de fichas a los artículos, pero en Joomla podemos utilizar estos campos personalizados también de forma nativa en los usuarios, con lo cual vamos a poder ampliar esos campos que necesitamos de solicitar a esos usuarios en el registro, y también en el contacto, ese formulario de contacto que a priori siempre, bueno, yo creo que de los que estamos aquí seguramente nadie utilice el formulario de contacto nativo de Joomla. Sí, bueno, sí que hay, 4, ole, bueno, pues más gente, ole, pues sí que lo utilizáis gente. Pensaba que no, porque siempre se ha quedado como muy cortito, ¿no? A la hora de pedir información, pero ahora con los campos personalizados pues también podéis ampliar esa solicitud de datos. Los campos personalizados en sí vienen de una extensión de un desarrollador que quiso compartirla con el proyecto y que se acoplara al core de Joomla. Es DP Fields. Y bueno, a mí me parece una de las opciones de las que estábamos hablando, ¿no? De compartir el desarrollo que tú, el tiempo que has invertido para que la comunidad pueda disfrutar de ello. Y si encima está dentro del core, mejor que mejor, ¿vale? Porque cuanto más cosas hay en el core, más cosas se prueban por más gente, con lo cual va a estar todo más seguro y mucho mejor integrado. De forma nativa tenemos 15 tipos de campos personalizados, que los vamos a ver a continuación. Así de pasada tenemos calendarios, tenemos editores, tenemos listados de imágenes, tenemos una gran cantidad que podemos utilizar, ¿no? A la hora de crear. Luego vamos a ver un pequeño ejemplo donde veremos todo este tipo de cosas. Pero además la gente desarrolla también los suyos y podemos integrar en campos personalizados, pues podemos meter vídeos de YouTube, de Vimeo, podemos integrar un mapa de Google Maps, un podcast desde la plataforma de ebooks, etcétera, etcétera. Hay muchísimos campos personalizados a día de hoy. Desde que hice esta transparencia hace un año, pues evidentemente habrá muchísimos más. Sé que, por ejemplo, en la última versión de Joomla, en la 3.9, que lleva poquito tiempo con nosotros, se ha hecho un avance en los campos personalizados, pero es en la parte también de administración, ¿no? Ahora nos permiten hacer campos repetitivos, digamos, ¿no? Que podemos reutilizar, con lo cual eso nos da muchísima más flexibilidad a la hora de generar esos contenidos. Lo que sigue quedando cojo es la parte de presentación de esos campos en la parte de front. Pero veremos cómo también tenemos, gracias a desarrolladores de Joomla, que ven cuando hay un problema y dónde pueden ayudarnos. Veremos una extensión que nos va a solucionar ese problemilla. Aquí tenemos una serie de enlaces para que podáis echarlos un vistazo a diferentes campos personalizados que la gente ha desarrollado. Y vamos a ver el tema del que os comentaba. Vale, de forma nativa tenemos un pequeño problema a la hora de presentar estos campos, como decía. Solo nos ofrecen 4 tipos de mostrar estos datos, ¿no? Uno es
después del título, uno es antes del contenido del artículo, uno es después del contenido del artículo y otro es no mostrarlo. Ya está, no podemos hacer mucho más con ellos. Y eso nos va a suponer un problema, como veremos ahora en el ejemplo que vamos a ver a continuación y que hicimos en la mitad de Joomla Madrid. Porque se nos queda coja esa parte de maquetar esos datos. Y aparte siempre nos aparecen en la vista de blog, si tú declaras un campo personalizado, en la vista de blog lo vas a ver, no hay forma de quitarlo, a no ser que utilices override y otras técnicas, o seas muy mañoso con los estilos, lo ocultes, etcétera, etcétera. Pero no nos permite hacer muchísimas cosas. Esperemos que eso un día vaya cambiando. La solución, por lo menos yo la que mejor he encontrado, es Easy Layouts, que nos la ha comentado. Easy Layouts me pone, puedo decir, ¿me dejas? Si te pone, por supuesto, o sea... Easy Layouts me pone. La verdad es que es, yo creo que el empujón que le hace falta al core. ¿Qué? Por apuntar algo, hemos cambiado completamente... Me imagino, a ver, bonita, os he dicho que esto es un plan B porque nos ha fallado al final un ponente y esto es estoy reaprovechando la charla que di el año pasado en Vigo, que por cierto está colgada, podéis ver también. pone la nueva Ya, luego hablamos. Goloso, que eres un goloso. Pues bueno, esto es lo que nos permite al final, de una forma muy sencilla, es crear nuestro propio layout que va a ir asociado a una categoría. ¿Vale? Con lo cual, dentro de una categoría podemos decir, especificar nuestra propia ficha. Imaginaros, pues, pues el Joomla Day, por ejemplo, queremos montar la página web del evento y tenemos una charla que puede estar formada por el título de la charla, por una imagen representativa, un texto descriptivo y demás, pero queremos añadirle quién es el ponente que nos da esa charla. Podemos utilizar esos campos personalizados. Podemos utilizar la foto, el nombre del ponente, sus redes sociales, una pequeña bio de él. Y lo que quiero ver es aquí campos personalizados, joomlamadrid.org. Aquí podéis acceder a, espero que no me falle, porque como os digo, el plan B es el que es. Y es una web que hicimos para presentar en el Joomla de Madrid todo este tema de los campos personalizados. Aquí tenéis la presentación que hemos estado viendo. Y aquí tenemos los campos que vienen de forma nativa en el administrador, ¿vale? He hecho una captura para que veáis cómo podríamos ver cada uno de los tipos que vienen en la parte nativa de Joomla, cómo se mostrarían en la parte de front. Y aquí lo que os intentaba explicar, ¿no? De la forma nativa tendríamos lo que os comentaba. Pues hay dos ponencias, una es introducción a desarrollo de plantillas, otras desarrollo de apps móviles para Joomla, que tienen su título, su imagen, su pequeña descripción. Y lo que os decía, queremos que haya una bio de quién es el que imparte esta charla. Spanish sí también hay para ti, Aníbal. Pues bueno, esto sería la forma de que nos presenta Joomla esos campos. Podemos decir que se presenten después del título, antes del artículo o después del artículo, como es en este caso. Pero aquí, en la vista de blog, que sería esta, nos aparecen, sin ningún formato, sin ningún nada. Con estilos podríamos jugar y hacer diferentes cosas, ¿vale? Podríamos ocultarlos, podemos tal, pero esa información seguiría ahí, estarían cargándose, y no queremos que ocurra eso. Si nos fuéramos a la vista normal del artículo, veríamos una cosa similar, ¿vale? Insisto, con estilos y demás podríamos hacer algo mucho más bonito y todo lo que queramos, pero no podemos quitar esas cosas a no ser que utilicemos overrides, etcétera, etcétera. Sin embargo, con la extensión que veíamos antes de Easy Layouts, tenemos la misma vista de categorías, pero aquí ya le hemos dicho que no nos muestre, porque hemos creado nuestro propio layout en función de nuestras necesidades. Aquí le decimos que no nos muestren esos campos. No queremos mostrarlos, queremos que se muestren cuando entremos a verlos. Y encima podemos decirlos que se muestran de diferentes formas, ¿vale? De una forma facilita, aquí este layout
hemos creado diferentes filas, diferentes columnas para, además muy fácil, arrastras los campos, los vas poniendo donde tú quieras, les puedes dar estilos específicos del framework que estés utilizando. Si estás utilizando Bootstrap, pues Bootstrap en la versión que sea. Si estás utilizando UIKit, Materialist, etcétera, etcétera. Te da una flexibilidad que no te da ahora mismo el core de Joomla. Aparte puedes crear diferentes layouts en función de los diferentes tipos de datos que vayas a mostrar. Por ejemplo, en una web corporativa, pues se me ocurre que puedas tener una ficha específica para el blog, puedas tener una ficha específica para los servicios que ofreces, puedes tener una ficha específica para el portfolio que tengas, y todo lo puedes hacer con el core, o en este caso utilizando ese empujoncito que nos da ese layout. Se puede hacer desde el core, pero tendrías que ya meterte manos a la obra al código, hacer overrides, hacer presentaciones alternativas, con lo cual ya estamos hablando que necesitas un perfil más técnico, más de desarrollador. Y curiosamente los CMS se hacen para que tú no tengas esos conocimientos, con lo cual tienes que dar o intentar dar esas herramientas para que cada uno pueda hacer este tipo de cosas sin necesidad de picar código ni nada de nada. Con lo cual, pues eso, también una de las cosas buenas que tiene Joomla es que cuando ve que hace falta algo, casi siempre hay alguien que lo pueda desarrollar y contribuir luego independientemente ya sea de pago o gratis, eso ya cada uno que haga lo que considere. Evidentemente todos tenemos que vivir de algo, pero la solución la tienes y esto te ahorra muchísimas horas de desarrollo, de crearte overrides, de crear todo ese tipo de cosas, porque arrastras, creas. Antes era fácil de utilizar y seguramente que ahora, después de un año, muchísimo más facilillo. Entonces yo recomiendo este tipo de soluciones. Hasta aquí voy a llegar, ya digo, la presentación continuaba porque explicaba cómo desarrollar un pequeño campo personalizado para que vierais que son unas líneas de código muy sencillitas que cada uno puede luego ampliar para adaptarlo a sus necesidades. Está puesto en GitHub, eso sí, para el que lo quiera descargar y ver cómo está y demás. Y, insisto, Joomla Madrid, nos solemos reunir los últimos miércoles jueves de cada mes y hacemos este tipo de talleres, además con más tiempo, pues eso, solemos dedicar hora y media y vemos este tipo de cosas, desarrollo de campos personalizados, de módulos, charlas de todo, de marketing online, estuvimos viendo una con Javi, en fin, muchísimas cosas y hacemos comunidad. Así que, bueno, en vista de que nos ha fallado sobre el Alejandro, insisto que le deseamos todo lo mejor, que sea poquito lo que le haya pasado, comentaros esto, que los campos personalizados existen, que los utilicéis, que veréis que lo que empecéis a jugar con ellos os van a dar muchísima funcionalidad y muchísima flexibilidad a la hora de desarrollar vuestros contenidos. Y nada, nos salimos ahora a tomar un cafecito y nos conocemos un poco más, ¿vale? Volvemos a las